Evolución, genética y experiencia. Durante los siglos los eruditos han discutido si los seres humanos y los animales heredan sus capacidades comportamentales o las adquieren mediante el aprendizaje. La mayoría de los psicólogos experimentales norteamericanos defendían el factor del medio ambiente en el debate de la herencia ambiente. Al mismo tiempo que la psicología experimental echaba raíces en Norteamérica, la etología se convertía en el enfoque dominante del estudio de la conducta del ser humano en Europa. La etología se basó en el estudio de las conductas instintivas y resaltó el papel de lo innato o los factores hereditarios en el desarrollo de la conducta. Lo cierto es que ambas teorías explicaban a medias la situación real. Hoy por hoy se tiene un modelo de la biología de la conducta que se reduce a la hipótesis de que todas las conductas son el resultado de la interacción entre tres factores. La dotación genética del organismo es el producto de la evolución, su experiencia y su percepción de la situación actual. Vamos a hablar un poco de la evolución humana. La biología moderna comenzó en el año 1859 con la publicación de Charles Darwin del origen de las especies, en la que describe su teoría de la evolución. Darwin no fue el primero en sugerir que las especies evolucionaron, pero sí fue el que dio mayor número de pruebas al respecto. Volviendo al tema de la conducta, algunas conductas desempeñan una función visible en la evolución, como por ejemplo la capacidad de encontrar comida, de esquivar a los depredadores o de defender a las propias crías. Obviamente aumenta la capacidad del animal para transmitir sus genes a generaciones posteriores. Desarrollo de la evolución humana. El estudio y comparación de registros fósiles en especies actuales ha permitido reunir piezas de la historia de la evolución de nuestra especie, aunque aún se sigue discutiendo algunos detalles por ello. Podemos empezar con la evolución de los vertebrados. Los organismos acuáticos multicelulares aparecieron en la Tierra hace 6.000 millones de años. 150 millones de años después evolucionaron los primeros cordados. Estas criaturas son animales con un tronco nervioso dorsal y representan uno de las 20 o más amplias categorías o tipos de zoólogos agrupan las especies animales. Seguimos con la evolución de los anfibios, que hace aproximadamente 410 millones de años los primeros peces óseos se aventuraron fuera del agua. Los peces que pudieron sobrevivir durante cortos periodos de tiempo teniendo grandes ventajas podían salir de las aguas estancadas a las aguas frescas vecinas y podían beneficiarse de las fuentes de alimento terrestre. Las ventajas en la tierra fueron muchas, tanto que la selección natural transformó las aletas y las branquias de los peces óseos en patas y pulmones respectivamente, y fue así como se desarrollaron los primeros anfibios. De aquí pasamos a la evolución de los reptiles. Los reptiles evolucionaron hace aproximadamente 300 años. Fueron los primeros vertebrados que ponían huevos recubiertos de cáscara y tenían cuerpos recubiertos de camas secas. Un reptil no tiene que pasar las primeras etapas de su vida en medio acuático. En lugar de ello, la pasa en un ambiente acuoso, en un huevo recubierto de cáscara. Después de haber salido del cascarón, los reptiles pueden sobrevivir lejos del agua, porque sus escamas secas le ayudan a reducir la pérdida de agua. La evolución de los mamíferos. Hace 180 millones de años surgió una nueva clase de vertebrados, a partir de una línea de pequeños reptiles. La hembra de esta nueva clase de vertebrados alimentaba a sus crías con el líquido producido por unas glándulas llamadas glándulas mamarias, y fue por eso que a esta especie se le dio el nombre de mamíferos. Con el pasar del tiempo, los mamíferos dejaron de procrearse a través de huevos y en su lugar las hembras gestaban a sus crías en el interior de su cuerpo hasta que nacieran después de determinado tiempo. El ornitorrinco es una especie de mamífero que aún tiene sus crías por medios de huevos. De aquí ya pasamos al surgimiento del género humano.
La familia de los primates es la de los homínidos y se compone de dos géneros, el Australopithecus y el Homo. Los fósiles y las pruebas genéticas de la evolución humana actual son un tema de gran importancia y de extenso debate entre los expertos. No obstante, la gran parte de ellos opina que los Australopithecus evolucionaron hace unos 6 millones de años en África a partir de una línea de simios. De aquí vamos a pasar a la evolución del encéfalo humano. Los primeros estudios sobre el encéfalo humano se basó en su tamaño. El análisis estaba motivado por la idea de que existe una relación del tamaño del encéfalo y la capacidad intelectual, supuesto que rápidamente se encontró con dos problemas. El problema evidente era relacionar el tamaño del encéfalo con la inteligencia. Es el hecho de que los animales más grandes suelen tener encéfalos más grandes. Según porque los cuerpos más grandes necesitan más tejido cerebral para regularlos y controlarlos. Tras diferentes teorías se llegó a la conclusión de que lo que cuenta a la hora de determinar la inteligencia es el número de neuronas que tiene el cerebro, en donde el cerebro humano tiene muchas más neuronas que el de otros muchos mamíferos o animales de todo tipo. Fundamentos de la genética. Charles Darwin no comprendió dos de los hechos claves en los que se basa la teoría de la evolución. No entendió por qué los congéneres se diferenciaban unos de los otros, ni por qué se transmiten de padres a hijos las características fisiológicas, anatómicas y comportamentales. Mientras Darwin pensaba sobre estas cuestiones, en sus archivos había un manuscrito sin leer en el que se hallaban las respuestas. Le habían sido enviadas por un desconocido monje agustiniano, Gregor Mendel. Para la desdicha de Darwin y para Mendel, la trascendencia de las investigaciones de Mendel no fueron reconocidas hasta la primera parte del siglo XX, después de la muerte de ambos. Genética mendeliana. Gregor Mendel estudió los mecanismos de la herencia en las plantas de guisante, analizó los rasgos dicotómicos y decidió, asimismo, comenzar con sus experimentos, cruzando los descendientes de líneas reproductoras puras. Las líneas reproductoras puras son líneas de reproducción en las que los miembros se van cruzando siempre y producen una descendencia en el mismo rango, generación tras generación. Mendel, en uno de sus primeros experimentos, estudió la herencia del color de la semilla y empezó a realizar cruces de la descendencia de una planta guisante que procedía de una línea pura de dos semillas marrones con la de otra que procedía de una línea pura de semillas blancas. El resultado del experimento de Mendel era contrario a la premisa central en el que se había basado todas sus ideas acerca de la herencia, que la descendencia hereda los rasgos de sus progenitores. Mendel creó una teoría para explicar sus resultados. En primer lugar, Mendel propuso que existen dos tipos de factores hereditarios para cada rasgo dicotómico. En segundo lugar, apuntó que cada organismo posee dos genes para cada uno de sus rasgos dicotómicos. En tercer lugar, Mendel sugirió que uno de los dos tipos de genes de cada rasgo dicotómico domina al otro en los rasgos heterocigotos. Por último, Mendel defendió que lo referente a cada rasgo, los organismos heredan al azar uno de los dos factores de su padre y uno de los dos factores de su madre. Cromosomas, reproducción y ligamento. A comienzos del siglo XX no se pudieron localizar los genes dentro de los cromosomas. Los cromosomas se hallan por pareja y cada especie tiene un número característico de pares de cromosomas en cada una de las células y su cuerpo. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. El proceso de división celular que producen los gametos se llama meiosis. Durante este proceso los cromosomas se dividen y un cromosoma de cada par se dirige a cada uno de los gametos resultantes de la división. Cada gameto tiene solo la mitad del número habitual de cromosomas y cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan durante la fertilización se forma un cigoto. La meiosis explica en gran parte la diversidad genética dentro de cada especie. A comienzos del siglo XX, Morgan y sus colaboradores realizaron el primer estudio sobre el ligamento. Morgan y sus colaboradores propusieron que el entrecruzamiento genético aporta la solución al problema del ligamento parcial durante la primera fase de la meiosis. Una vez que se han replicado los cromosomas, estos se alinean por partes. Luego se entrecruzan entre ellos en puntos aleatorios. Se parten en dos puntos de contacto y se intercambian segmentos. El fenómeno de entrecruzamiento es de mucha importancia por dos motivos. Primero, que asegura que los cromosomas no pasan intactos de generación en generación.
Los entrecruzamientos aumentan la diversidad de la especie. Y el segundo es el estudio de entrecruzamientos. Fue el primer medio que tuvieron los genetistas para construir un mapa genético. Cromosomas sexuales y rasgos ligados al sexo. Los cromosomas siempre se encuentran por pares homólogos o idénticos. Esta excepción es la de los cromosomas sexuales, el par de los cromosomas que determina el sexo de un individuo. Existen dos tipos de cromosomas sexuales, X e Y. Ambos tienen un aspecto diferente y contienen genes distintos. Los mamíferos, las hembras poseen dos cromosomas X y los machos un cromosoma X y un cromosoma Y. Prácticamente todos los rasgos al sexo están controlados por genes del cromosoma X, ya que el cromosoma Y es pequeño y contiene pocos genes. La estructura del cromosoma es replicación. Cada cromosoma es una molécula de ácido desoxirribonucleico formada por dos hebras. Cada hebra es una secuencia de nucleótidos adheridos a una cadena de fosfato y desoxirribosa. Existen 4 tipos de nucleótidos: adenina, tiamina, guanina y citosina. Las dos hebras que componen cada cromosoma están enrolladas uno alrededor del otro, unidas por la fuerte atracción entre la adenina, la tiamina, la guanina y la citosina. Esta clase de unión específica tiene una consecuencia importante: las dos hebras que componen cada cromosoma se complementan la una a la otra. La replicación es un proceso clave en la molécula del ADN. De no existir, no sería posible la división mitótica de la célula. La replicación cromosómica no siempre procede conforme al plan establecido. Pueden existir errores y en ocasiones pueden ser graves. Un ejemplo de ello son los pacientes con síndrome de Down. Código genético y expresión de los genes. Existen diferentes clases de genes. Los mejor conocidos son los genes estructurales, genes que contienen información necesaria para la síntesis de proteínas. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que controlan la actividad fisiológica de la celular y son componentes importantes en la estructura celular. Cada gen operador controla un gen estructural o un grupo de genes estructurales relacionados. Su función consiste en determinar si cada uno de los genes estructurales ha de iniciar o no la síntesis de la proteína y en qué medida. El control de la expresión genética mediante genes operadores es un proceso de gran importancia, ya que determina cómo se va a desarrollar una célula y cómo funciona una vez que se haya madurado. El ADN mitocondrial. Las mitocondrias celulares también contienen ADN. Estas son estructuras que generan energía y se encuentran en el citoplasma de las células. Todos los genes mitocondriales se heredan de la madre. El ADN es de gran interés para los científicos por dos motivos. 1. Varios trastornos son debidos en parte a la mutación del ADN mitocondrial. Y 2. Todas las mutaciones parecen ocasionarse en el ADN mitocondrial. Gracias al análisis de este ADN se ha confirmado los datos paleontológicos de que los homínidos evolucionaron en África y luego se extendieron por toda la Tierra. Proyecto Genoma Humano. Dio inicio en 1990 y consiste en una colaboración entre los principales centros de investigación y equipos de investigadores de varios países. El objetivo de este proyecto fue crear un mapa de los 3.000 millones de nucleótidos que componen los cromosomas humanos. Este ambicioso proyecto se finalizó en el año 2001. Muchos seres humanos subestimamos hasta qué punto el haber descifrado el genoma humano contribuirá al conocimiento del desarrollo humano.